El arte de la guerra. Cada día nos encontramos con desafíos tanto en el ámbito laboral como en nuestra vida personal, enfrentando batallas cotidianas que demandan un enfoque estratégico. Estas son como guerras que nos instan a desarrollar un pensamiento más sensato y planificado. Imagina por un momento entrar en la mente de un estratega maestro, un pensador brillante, cuyas palabras han resistido la prueba del tiempo y continúan resonando en la esencia de la competencia humana. A través de sus sentencias cautivadoras, te guía por un viaje donde la guerra es mucho más que un conflicto armado. Es un tablero de ajedrez donde la astucia y la adaptabilidad son las piezas clave. Hola y bienvenidos a este canal. Hoy, en este vídeo, examinaremos un clásico atemporal, el arte de la guerra, que ha trascendido los tiempos y ha dejado una marca indeleble en los campos de la estrategia, los negocios y la vida misma. Nos sumergiremos en las enseñanzas milenarias de su autor, Sun Tzu, un antiguo estratega chino cuyo tratado ha guiado y acompañado a líderes y pensadores a lo largo de la historia. En las páginas del arte de la guerra de Sun Tzu se despliega un vasto terreno de estrategia, ingenio y sabiduría milenaria que trasciende los campos de batalla para sumergirse en los intrincados laberintos de la vida misma. Este antiguo tratado chino no es simplemente un manual militar, es un compendio de lecciones magistrales sobre la toma de decisiones, la anticipación del enemigo y el arte sutil de la victoria. La figura del autor Sun Tzu ha sido envuelta en cierto misterio y leyenda. La falta de información concreta sobre su vida ha alimentado el interés y la fascinación en torno a su persona. Sun Tzu fue un estratega militar y filósofo chino que vivió durante el periodo de los reinos combatientes en la antigua China, aproximadamente en el siglo VI a.C. La información sobre su vida es escasa y en algunos casos controvertida. Se cree que nació en el estado de Qi durante el periodo de los reinos combatientes, pero detalles específicos sobre su lugar y fecha de nacimiento son inciertos. Algunos estudiosos incluso han planteado la posibilidad de que Sun Tzu sea un nombre colectivo que representa a varios estrategas. A pesar de la incertidumbre que rodea su biografía, Sun Tzu es considerado una figura influyente en la historia china y es reverenciado por sus enseñanzas. Su obra se ha traducido a numerosos idiomas y ha sido objeto de estudio en academias militares y escuelas de negocios en todo el mundo. A pesar de los aspectos inciertos de su biografía, la obra de Sun Tzu ha perdurado a lo largo de los siglos y continúa siendo una fuente de inspiración y sabiduría en el ámbito de la estrategia y el liderazgo. Antes de comenzar, os voy a explicar una de las anécdotas más famosas atribuidas a Sun Tzu, que se relaciona con cómo llegó a demostrar su habilidad para el liderazgo y la disciplina. Esta historia se encuentra en varios textos que hablan sobre su vida y obra. Cuando Sun Tzu escribió El arte de la guerra, el rey de Wu, interesado en sus habilidades como estratega, lo desafió a demostrar su capacidad para entrenar y disciplinar tropas. Sun Tzu aceptó el desafío y pidió utilizar como tropas a un grupo de 180 concubinas del rey. Sun Tzu dividió a las mujeres en dos compañías, poniendo a las favoritas del rey al frente de cada una. Les explicó algunos ejercicios básicos y les dio órdenes claras. Al intentar llevar a cabo la primera maniobra, las mujeres se echaron a reír y no tomaron en serio las instrucciones. Sun Tzu
Afirmó entonces que un general es responsable de asegurarse de que sus órdenes sean claras y entendidas. Tras confirmar que sus órdenes eran comprensibles, intentó nuevamente realizar los ejercicios. Pero las mujeres volvieron a reír y no obedecieron. Siguiendo los principios que él mismo escribió sobre la disciplina y el liderazgo, Sun Tzu afirmó que si las órdenes son claras, pero las tropas no obedecen, la culpa recae en los oficiales. Acto seguido, ordenó decapitar a las 2 concubinas favoritas del rey como ejemplo. El rey, viendo esto desde su palacio, envió un mensaje rápido para detener la ejecución. Pero Sun Tzu respondió que una vez que un general está al mando, incluso el monarca no puede interferir en las decisiones militares. Las concubinas fueron finalmente ejecutadas y Sun Tzu nombró a 2 nuevas líderes. A partir de entonces, cuando Sun Tzu daba una orden, las concubinas obedecían inmediatamente y con gran precisión. Esta historia, más allá de su veracidad histórica, se utiliza a menudo para ilustrar los principios de liderazgo, disciplina y autoridad que Sun Tzu promovió en el arte de la guerra. Destaca la importancia de la claridad en la comunicación, la seriedad de las consecuencias en la falta de disciplina y la autoridad absoluta del líder. El libro El arte de la guerra se hizo popular por varias razones y su renombre ha trascendido el ámbito militar para convertirse en una obra influyente en diversas áreas. A pesar de haber sido escrito hace más de 2000 milenios, los principios estratégicos de Sun Tzu son considerados atemporales y universales. Sus enseñanzas sobre el liderazgo, la táctica y la estrategia han demostrado ser aplicables en contextos que van más allá del campo de batalla, como los negocios, la política y la vida cotidiana. Sus principios se han adaptado a estrategias empresariales, tácticas deportivas, negociaciones diplomáticas y otras áreas, el hecho que ha ampliado enormemente su impacto. En definitiva, el autor subraya en este libro que el éxito en cualquier empresa, ya sea militar, empresarial o personal, depende en gran medida de los siguientes 7 principios o enseñanzas. 1. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. Una idea fundamental es conocer tanto a uno mismo como al enemigo. La información y el conocimiento son esenciales para la planificación y la toma de decisiones estratégicas. Una de las máximas más famosas del arte de la guerra de Sun Tzu es: conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y en 100 años de batallas nunca estarás en peligro. Esta declaración encapsula la importancia de la autoconciencia y el conocimiento del adversario en la estrategia militar. Sun Tzu enfatiza que el conocimiento propio es crucial. Esto incluye comprender las fortalezas y debilidades propias, capacidades, recursos y limitaciones. La autoconciencia permite a un líder o estratega evaluar con precisión su capacidad para emprender y sostener una campaña, ya sea militar, empresarial o personal. La comprensión del enemigo es igualmente vital. Esto no se limita solo a conocer sus tácticas o estrategias, sino también a comprender su psicología, cultura, motivaciones, fortalezas y debilidades. Al entender profundamente a un adversario, se pueden anticipar sus movimientos y planificar estrategias efectivas para contrarrestarlos. Sun Tzu
También destaca la importancia de la inteligencia y la recolección de información, la habilidad para obtener datos precisos y actualizados sobre el enemigo y sobre el propio entorno es fundamental para tomar decisiones informadas. La habilidad para prever las acciones del enemigo basándose en el conocimiento propio y del adversario es un tema recurrente en el texto. Sun Tzu sugiere que un líder estratégico debe ser capaz de predecir los movimientos del enemigo y actuar en consecuencia. El conocimiento propio y del enemigo debe conducir a una adaptabilidad en el campo de batalla. Sun Tzu enseña que las tácticas y estrategias deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las circunstancias cambiantes, aprovechando las oportunidades a medida que surgen. Finalmente, Sun Tzu aboga por el uso del engaño para confundir y desorientar al enemigo. Esto se basa en un conocimiento profundo tanto de las propias capacidades como de las vulnerabilidades del adversario. En conclusión, el principio de conociéndote a ti mismo y al enemigo de Sun Tzu subraya que la victoria en cualquier conflicto depende tanto de la comprensión interna como del conocimiento del adversario. Esta noción trasciende la estrategia militar y se aplica ampliamente en áreas como los negocios, la psicología y la gestión de conflictos. La autoevaluación y el análisis del oponente son fundamentales para la toma de decisiones estratégicas informadas y efectivas. 2. Planificación estratégica. Sun Tzu aborda la importancia de la planificación antes del conflicto. La victoria se logra mediante la preparación, el análisis cuidadoso y la adaptación a las circunstancias cambiantes. El autor otorga una importancia fundamental a la planificación estratégica. Subraya que el éxito en cualquier empresa, ya sea militar, empresarial o personal, depende en gran medida de la planificación cuidadosa y considerada. Sun Tzu aboga por un análisis exhaustivo de todas las situaciones antes de actuar. Esto incluye evaluar factores como el terreno, el clima, la moral, las capacidades del liderazgo y las fortalezas y debilidades tanto propias como del adversario. En el contexto empresarial moderno, esto se traduce en el análisis del mercado, la competencia, los recursos internos y las condiciones externas. La planificación estratégica debe estar basada en la realidad y no en suposiciones. Sun Tzu enfatiza la importancia de basar las decisiones en datos y hechos reales y no en deseos o esperanzas infundadas. Además, Sun Tzu sugiere prepararse para diferentes posibles escenarios. Esta flexibilidad y capacidad para adaptarse a diferentes situaciones potenciales es crucial para mantener la ventaja en cualquier situación. Sun Tzu también enfoca la eficiencia en la planificación. Aconseja el uso económico de los recursos, evitando el desperdicio a través de una gestión y utilización eficientes. En los negocios, esto se puede ver en la gestión eficaz del tiempo, el capital y el personal. La toma de decisiones es otra faceta importante de la planificación estratégica. Sun Tzu enseña que las decisiones deben ser tomadas con claridad, firmeza y basadas en un análisis profundo, evitando la indecisión que puede llevar al fracaso. Finalmente, la planificación estratégica
según Sun Tzu, implica anticipar los movimientos del enemigo o competidor y tomar medidas proactivas. Esto permite no solo reaccionar a las situaciones, sino también controlarlas y dirigirlas en beneficio propio. En conclusión, la planificación estratégica en el arte de la guerra se centra en un análisis detallado y realista, la eficiencia en el uso de recursos, la preparación para diferentes escenarios y una toma de decisiones clara y proactiva. Estos principios son aplicables no solo en el ámbito militar, sino también en la gestión empresarial, el liderazgo y la vida personal, proporcionando un marco para abordar los desafíos de una manera estructurada y reflexiva. 3. Flexibilidad y adaptabilidad. La capacidad de adaptarse a las circunstancias es clave. Sun Tzu aboga por la flexibilidad y la capacidad de ajustar la estrategia según las condiciones del campo de batalla. En el arte de la guerra, Sun Tzu destaca la importancia crítica de la flexibilidad y adaptabilidad en el contexto de cualquier estrategia. Argumenta que, si bien la planificación es esencial, la habilidad para adaptarse a las situaciones cambiantes es igualmente crucial. Sun Tzu enseña que las condiciones en el campo de batalla están en constante cambio. Lo mismo ocurre en los negocios y en la vida personal. Es vital estar preparado para ajustar las tácticas y estrategias en respuesta a estas variaciones. La rigidez puede llevar al fracaso, mientras que la adaptabilidad puede ofrecer oportunidades inesperadas. La agilidad estratégica es un tema recurrente en la obra de Sun Tzu. Sugiere que las victorias más efectivas son aquellas en las que se puede responder rápidamente y con flexibilidad a las acciones del enemigo, aprovechando las debilidades que se presentan y adaptando los planes según sea necesario. Sun Tzu alienta el aprendizaje continuo y el ajuste basado en nuevas informaciones y experiencias. Esta filosofía implica una revisión constante de las tácticas y estrategias para asegurarse de que sigan siendo relevantes y efectivas. La flexibilidad y adaptabilidad también se relacionan con el uso del engaño. Sun Tzu aconseja usar la flexibilidad para engañar al enemigo, creando la impresión de debilidad cuando se es fuerte, y viceversa para desorientar y confundir. Otro aspecto importante es la adaptación al entorno. Sun Tzu destaca la necesidad de comprender y utilizar el terreno a favor, adaptando las tácticas a las condiciones geográficas y climáticas. Finalmente, la flexibilidad y adaptabilidad implican una apertura a la innovación y creatividad. En lugar de adherirse ciegamente a las normas y métodos tradicionales, Sun Tzu aboga por buscar nuevas formas de abordar problemas y desafíos. En resumen, la flexibilidad y adaptabilidad son esenciales para el éxito en cualquier ámbito. Estas cualidades permiten una respuesta eficaz a las situaciones imprevistas y la capacidad de aprovechar oportunidades que pueden no ser evidentes a primera vista. En el mundo dinámico de hoy, estas enseñanzas son más relevantes que nunca, ya sea en el campo de batalla, en la sala de juntas o en la vida cotidiana. 4. El uso del engaño y la sorpresa. Sun Tzu asigna una gran importancia al uso del engaño y la sorpresa. Considera que estas tácticas son herramientas cruciales para obtener ventajas sobre el adversario y, en última instancia, para lograr la victoria. Para Sun Tzu, el engaño no es simplemente un truco, sino una parte esencial de la estrategia. Sugiere que engañar al enemigo acerca de tus intenciones,
capacidades y movimientos puede inclinar la balanza a tu favor. El objetivo es mantener al adversario en un estado de incertidumbre, evitando que pueda predecir tus acciones. La creación de falsas impresiones es una técnica clave en el engaño. Esto puede implicar simular debilidad cuando se es fuerte, o viceversa, o mostrar interés en un objetivo para distraer la atención de otro. La idea es manipular al enemigo para que tome decisiones basadas en información incorrecta. La sorpresa es otro elemento fundamental en la estrategia de Sun Tzu. Un ataque sorpresa o un movimiento inesperado pueden desequilibrar y desmoralizar al enemigo. La sorpresa puede provenir de tácticas inusuales, ataques desde direcciones inesperadas o cambiar abruptamente la estrategia que el enemigo creía entender. El uso efectivo del engaño y la sorpresa depende de un conocimiento profundo del enemigo y de la propia situación. Esto implica recopilar y analizar información para identificar las mejores oportunidades para emplear estas tácticas. Sun Tzu también reconoce la dimensión psicológica del engaño. Afectar la moral y la toma de decisiones del enemigo a través de la incertidumbre y del miedo es un objetivo clave. Por ejemplo, una fuerza aparentemente vulnerable puede llevar al enemigo a una trampa. Aunque el engaño y la sorpresa son poderosos, Sun Tzu advierte sobre sus limitaciones y riesgos. El uso excesivo o predecible del engaño puede llevar a que el enemigo lo identifique y lo contrarreste. Por lo tanto, debe emplearse con juicio y en combinación con otras tácticas. En resumen, el uso del engaño y la sorpresa, según Sun Tzu, es una herramienta estratégica vital. Permite manipular y desorientar al enemigo, creando oportunidades para obtener una ventaja significativa. Sin embargo, estas tácticas deben utilizarse con precaución y en el contexto de una estrategia más amplia, siempre con un profundo conocimiento del propio ejército y del enemigo. En la actualidad, estos conceptos encuentran aplicación no solo en conflictos militares, sino también en estrategias de negocios, negociaciones y en diversos aspectos de la vida cotidiana. 5. La importancia de la logística. En el arte de la guerra, Sun Tzu resalta con gran claridad la importancia crítica de la logística en la guerra. Aunque sus referencias son principalmente en el contexto militar, los principios que establece son igualmente aplicables en los negocios, la gestión de proyectos y otras áreas. Sun Tzu argumenta que una gestión eficaz de la logística es fundamental para el éxito de cualquier campaña. Esto incluye la provisión adecuada de recursos como alimentos, armas y suministros médicos en el ámbito militar, y recursos como materiales, financiamiento y personal en los negocios. La logística no es solo cuestión de gestionar recursos, sino también de planificar y prever necesidades futuras. Sun Tzu subraya la importancia de anticipar y prepararse para las necesidades antes de que surjan, lo que implica un entendimiento profundo de las demandas del proyecto o campaña. La movilidad es un aspecto crucial de la logística. En el contexto militar destaca la importancia de ser capaz de mover tropas y recursos rápidamente. En los negocios, esto se traduce en la capacidad para adaptar y reorientar recursos en respuesta a cambios en el mercado o en las condiciones del proyecto. Sun Tzu también aconseja minimizar la carga logística siempre que sea posible. En guerra,
Esto significa no sobrecargar al ejército con un exceso de suministros, y en los negocios se refiere a la eficiencia en la gestión de recursos para evitar el desperdicio y la redundancia. Hay un fuerte énfasis en la utilización del entorno para apoyar la logística. En la guerra, esto puede significar vivir de la tierra para reducir la necesidad de suministros. En un contexto empresarial, implica aprovechar los recursos locales y adaptarse a las condiciones del mercado local. Sun Tzu reconoce que una logística deficiente puede tener un impacto negativo en la moral. En el ejército, la falta de suministros puede llevar a la desmoralización. De manera similar, en una empresa, la mala gestión de los recursos puede afectar negativamente el entusiasmo y la productividad del equipo. Finalmente, la logística no debe verse como un elemento aislado, sino integrado en la estrategia general. Sun Tzu enfatiza que la logística debe alinearse con los objetivos generales y adaptarse a las tácticas y estrategias que se están empleando. En resumen, la logística, según Sun Tzu, es un aspecto vital que sustenta todas las operaciones, ya sean militares o empresariales. Una gestión logística efectiva implica no solo la adecuada provisión de recursos, sino también la planificación, flexibilidad, minimización de cargas innecesarias, aprovechamiento del entorno, mantenimiento de la moral y la integración con la estrategia global. Estos principios siguen siendo relevantes y aplicables en muchos contextos contemporáneos, desde la gestión de proyectos hasta las operaciones empresariales y la planificación de eventos. 6. Evitar el conflicto innecesario. En el arte de la guerra, Sun Tzu aboga por la prudencia y la estrategia en la toma de decisiones, enfatizando especialmente la importancia de evitar conflictos innecesarios. Esta perspectiva se basa en el entendimiento de que la guerra o cualquier forma de conflicto acarrea un alto costo, no solo en términos de recursos, sino también en términos humanos y morales. Sun Tzu sostiene que el verdadero arte de la guerra no reside en luchar batallas, sino en ganar sin combatir. Esto implica una preferencia por el uso de la estrategia, la diplomacia y el engaño para alcanzar objetivos sin la necesidad de un enfrentamiento directo. En contextos modernos, esto se traduce en la resolución de conflictos mediante la negociación y otras formas de diplomacia. Sun Tzu es consciente de que el conflicto trae consigo una gran destrucción y pérdida, tanto para los vencedores como para los vencidos. Por lo tanto, recomienda evitar la confrontación a menos que sea absolutamente necesario y cuando todas las otras opciones hayan sido agotadas o sean claramente ineficaces. Una de las enseñanzas clave de Sun Tzu es la importancia de elegir las batallas con cuidado. No todos los conflictos merecen ser luchados. Algunos pueden ser evitados o resueltos de manera más efectiva por medios no agresivos. Esta elección debe basarse en un análisis cuidadoso de los costos y beneficios. Sun Tzu también valora el uso del tiempo y la paciencia. En muchas situaciones, esperar puede ser más beneficioso que actuar precipitadamente. El tiempo puede ser un aliado estratégico, especialmente cuando el enemigo es susceptible a la presión interna o a los cambios en el entorno. El enfoque en evitar el conflicto innecesario lleva a Sun Tzu a enfatizar el uso de la guerra psicológica y las tácticas de influencia.
ganar el corazón y la mente del enemigo o de los observadores neutrales puede ser más efectivo que ganar batallas físicas. Finalmente, Sun Tzu reconoce la importancia de mantener una postura ética y moral. Evitar conflictos innecesarios no solo es una cuestión de pragmatismo, sino también de integridad. El respeto a los principios éticos puede tener un impacto positivo en la moral de las tropas y en la percepción pública. En resumen, el principio de evitar conflictos innecesarios, subrayado por Sun Tzu, es un recordatorio de que la verdadera habilidad en la estrategia no reside en ganar batallas, sino en alcanzar los objetivos de la manera más eficiente y con el menor costo posible. Este enfoque se centra en la evaluación cuidadosa de las situaciones, la diplomacia, el uso estratégico del tiempo y la paciencia y el mantenimiento de la integridad moral. Estas lecciones tienen aplicaciones valiosas en la actualidad, extendiéndose más allá del ámbito militar y siendo relevantes en la política, los negocios y las relaciones personales. Sun Tzu sugiere que la verdadera habilidad estratégica radica en ganar sin librar una batalla. La prevención y la resolución pacífica de conflictos son preferibles a la confrontación directa. 7. Diplomacia. Dentro de El arte de la guerra, Sun Tzu no solo se centra en las tácticas militares, sino que también destaca la importancia de la diplomacia como un componente crucial de la estrategia. Reconoce que la resolución de conflictos y la consecución de objetivos a menudo pueden lograrse de manera más efectiva a través de la negociación y la diplomacia que mediante la fuerza directa. Sun Tzu considera que la diplomacia es una herramienta estratégica esencial. Aboga por la resolución de conflictos mediante acuerdos y negociaciones siempre que sea posible. La idea subyacente es que la capacidad para influir y persuadir puede ser tan efectiva, sino más que la capacidad para vencer mediante la fuerza bruta. La diplomacia, según Sun Tzu, implica un profundo conocimiento del enemigo y la capacidad para influir en sus decisiones sin recurrir a la violencia. Entender las motivaciones y perspectivas del adversario permite encontrar puntos de acuerdo y diseñar estrategias que beneficien a ambas partes. Sun Tzu destaca que, en muchos casos, la victoria más grande es evitar la guerra en primer lugar. La diplomacia, cuando se emplea efectivamente, puede prevenir conflictos innecesarios y mantener la estabilidad y la paz. La construcción de alianzas estratégicas es otra dimensión importante de la diplomacia, según Sun Tzu. La formación de coaliciones y las colaboraciones con otros pueden aumentar significativamente la fuerza y la influencia, ya sea en el ámbito militar o empresarial. La diplomacia implica una comprensión profunda de la psicología y la comunicación efectiva. La habilidad para comunicarse claramente, persuadir y entender las percepciones del otro lado son fundamentales para el éxito en la diplomacia. Estos principios de diplomacia también se aplican en el mundo de los negocios. La capacidad para negociar acuerdos beneficiosos, construir relaciones sólidas con clientes y socios y resolver conflictos de manera efectiva son elementos clave del arte de la diplomacia empresarial. Sun Tzu reconoce la importancia de la inteligencia emocional y la empatía en la diplomacia. La capacidad de entender y manejar las emociones propias y ajenas contribuye significativamente a la construcción de relaciones positivas y a la resolución de disputas. En conclusión, la diplomacia no solo se considera una alternativa eficaz a la guerra, sino también una herramienta
poderosa para alcanzar objetivos y construir relaciones sólidas. Los principios de la diplomacia de Sun Tzu continúan siendo relevantes en la actualidad, trascendiendo el ámbito militar para influir en la política, los negocios y las relaciones internacionales. Antes de acabar, vamos a ver el papel de las emociones en el libro. Sun Tzu las aborda desde un punto de vista estratégico y pragmático, centrándose en cómo éstas afectan la toma de decisiones y la conducta en el contexto de la guerra. Además, destaca la importancia del control emocional tanto en el comandante como en las tropas. Apunta que las decisiones impulsadas por la ira, el miedo o otras emociones intensas pueden llevar a acciones precipitadas y errores estratégicos. Un líder sabio debe mantener la calma y la claridad mental para tomar decisiones racionales y efectivas. Sun Tzu reconoce la utilidad de utilizar tácticas que afecten las emociones del enemigo. La desinformación y la manipulación pueden ser herramientas poderosas para desestabilizar al oponente y minar su moral. Entender cómo influyen las emociones en la toma de decisiones puede ser una ventaja estratégica. La capacidad de adaptarse emocionalmente a las situaciones imprevistas es esencial para mantener la ventaja en el campo de batalla. En este sentido, Sun Tzu aconseja comprender la mente del enemigo, sus motivaciones y sus emociones. Al conocer las debilidades emocionales del oponente, un comandante puede aprovecharlas para obtener ventaja estratégica. La moral de las tropas es crucial en la guerra y Sun Tzu reconoce la importancia de mantener un estado de ánimo positivo entre los soldados. Un líder efectivo debe comprender y manejar las emociones de sus tropas para asegurar su lealtad y eficiencia en el campo de batalla. Finalmente, aunque el arte de la guerra reconoce la importancia de las emociones, el enfoque general es racional y pragmático. Sun Tzu ve la guerra más como un acto de cálculo y estrategia que como un enfrentamiento impulsado por la pasión o el odio. En definitiva, las decisiones impulsadas por emociones como la ira o el pánico pueden ser desastrosas en el campo de batalla. Por lo tanto, un comandante debe mantener la serenidad y la claridad mental para tomar las decisiones estratégicas efectivas. La moral de las tropas es un tema recurrente en el libro. Sun Tzu reconoce que el estado emocional de los soldados puede influir significativamente en el resultado de la batalla. Un líder eficaz debe ser capaz de inspirar y motivar a sus tropas, manteniendo su espíritu combativo. El tratado también aborda la importancia de estar preparados para cualquier eventualidad, lo cual incluye la gestión de las emociones en situaciones de incertidumbre y cambio. La adaptabilidad emocional y mental es clave para el éxito en un entorno tan variable como el de la guerra. Sun Tzu subraya la necesidad de conocerse a sí mismo y conocer al enemigo. Este conocimiento incluye la comprensión de las fortalezas, debilidades y posibles reacciones emocionales, tanto propias como del adversario. Finalmente, aunque el arte de la guerra reconoce la importancia de las emociones, el enfoque general es racional y pragmático. Sun Tzu ve la guerra más como un acto de cálculo y estrategia que como un enfrentamiento impulsado por la pasión o el odio. En resumen, Sun Tzu considera las emociones como un factor crítico en la guerra, pero aboga por un control y manipulación consciente para alcanzar la victoria. Su enfoque es uno de equilibrio donde las emociones se reconocen pero no deben dominar la toma de decisiones estratégicas.
En conclusión, el arte de la guerra de Sun Tzu se fundamenta en el desapego emocional, en la capacidad de desconectarse emocionalmente para mantener la claridad de juicio y la efectividad en la toma de decisiones. Recapitulando, el arte de la guerra de Sun Tzu es más que un tratado militar ancestral. Es una obra maestra que trasciende el campo de batalla para ofrecer principios fundamentales sobre estrategia, liderazgo y toma de decisiones, aplicables en diversos aspectos de la vida. Los conceptos de conocimiento profundo, adaptabilidad, anticipación y la preferencia por alcanzar metas sin recurrir al conflicto directo han resonado a lo largo de los siglos. La obra destaca la importancia de la inteligencia estratégica, la flexibilidad y la comprensión profunda de uno mismo y del entorno para lograr el éxito. A través de sus principios, Sun Tzu enfatiza la superioridad de la sabiduría sobre la fuerza bruta y aboga por estrategias que buscan ganar sin combatir. Su enfoque en la diplomacia, la sorpresa y el engaño como herramientas estratégicas demuestra una visión aguda y adelantada a su tiempo. El arte de la guerra sigue siendo una guía esencial en el mundo moderno, donde los desafíos son diversos y la competencia es constante. Su legado perdura no solo en los campos militares, sino también en el ámbito empresarial, político y personal, sirviendo como fuente de inspiración y sabiduría para aquellos que buscan sobresalir en la complejidad de la estrategia y la toma de decisiones.